Poble. És un privilegi al que mai ens hem d'acostumar. Hoy vamos a estar predicando en un texto diferente al que acostumbro a seguir en el Evangelio de Marcos, en esa serie de sermones que estoy haciendo. Haremos un pequeño paréntesis y nos vamos a centrar en el mensaje de esta mañana, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5. Concretamente estaremos viendo los versos del 1 al 5 y el mensaje o el título del mensaje en esta mañana es Pastores y Ovejas. Si me queréis acompañar, comenzaremos haciendo primero esta lectura. Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 5. Y dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Esta es la palabra de Dios. Hogar, dulce hogar. ¿Te suena esta expresión? Una frase muy conocida y recurrente, especialmente cuando llegamos a casa después de un día cansado, ¿verdad? A veces también la podemos usar irónicamente cuando llegas a casa y todo es un caos, ¿no? Fue parte de la estrofa de una canción en el siglo XIX que parece ser que se hizo muy conocida entre los soldados del Imperio Británico cuando, por causa de la guerra, tenían que pasar mucho tiempo fuera de casa, viviendo en las colonias, lejos de su hogar. Entonces muchos hicieron suyas las palabras de esta canción, especialmente esta frase: hogar, dulce hogar. Utilizo esta ilustración porque de alguna manera, todo y que en esta carta que estamos leyendo de Pedro, él ya ha presentado que el hogar del creyente es la herencia eterna que le espera en los cielos, la Iglesia ahora debería funcionar como nuestro hogar, en medio de este mundo. Se espera que ésta, en medio de un mundo lleno de aflicciones, de sufrimientos, donde, como Pedro expresa en esta misma carta, como cristianos somos forasteros, somos peregrinos en este mundo, que la Iglesia sea un lugar de descanso, de refrigerio, de edificación. Es muy triste y muy perturbador también saber que después de un combate duro en el campo de batalla, aún te espera lo peor: llegar a casa y encontrarte allí un clima lleno de problemas, de discusiones, de luchas, de egos, de orgullo. De la misma manera puede ocurrir con la Iglesia, ¿no? Pedro ha estado presentando en esta carta la vida cristiana en medio de un mundo hostil y que necesitamos, o lo que más necesitamos ahora mismo, es encontrar un espacio, una iglesia que funcione como ese hogar. Y eso puede ser si esa es una iglesia modelada por el carácter, por Cristo. Y con tal de esto, Pedro se dirige ahora en nuestro texto a las iglesias. Comienza hablándole a su liderazgo, habla aquí de los ancianos, se refiere a los pastores, porque es cierto eso que dicen, que una iglesia no va a llegar más allá de la calidad de su liderazgo, la iglesia en su conjunto. Y así, de maneras directas e indirectas, Pedro se va a dirigir a todos y nos va a hablar, y en estos 3 puntos quisiera dividir el texto en esta mañana, de un carácter modelado por Cristo, de un ministerio o un servicio modelado por Cristo, y en tercer lugar, y finalmente, una congregación modelada por Cristo. Pues vamos al primero de estos puntos: un carácter modelado por Cristo. Y comenzamos viendo que en las palabras de Pedro hay un tono, hay una forma de dirigirse, en primer lugar, a los ancianos, a los pastores en la iglesia, y se refiere a 4 aspectos, podríamos destacar, de un carácter modelado por Cristo por parte de ellos. Y lo primero que vemos es que se habla de la responsabilidad que debe tener. Lo primero que nos llama la atención aquí es que, fíjate bien, Pedro habla de los ancianos, pero no se está dirigiendo a ellos, se está dirigiendo a la congregación. No se dirige directamente a los ancianos, sino que le habla a la congregación y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Todos deben oírlo.
Y eso nos quiere hablar, entre otras cosas, de que ese ministerio pastoral, el ministerio que los ancianos llevan a cabo, es un ministerio público y visible, que debe ser evaluable en medio de la congregación, en medio de la iglesia. Pedro no les está hablando y exhortando en privado, en un claustro, solamente a ellos, sino delante de toda la congregación. Y eso, como digo, significa que pueden y deben ser evaluados, que son responsables delante de la iglesia, y ya que la iglesia lo está escuchando, de alguna manera está diciendo que toda la iglesia es responsable también de velar por el cuidado de ellos, de sus vidas, de sus ministerios, de su responsabilidad. Fíjate cómo Jesús vivió su ministerio también de esa manera tan visible, pública y evaluable. Cuando en aquella noche los que le querían prender, Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me he sentado entre vosotros enseñando en el templo. Podéis evaluar todo lo que he hecho y todo lo que he dicho. En otra ocasión él pudo decirle, fíjate, a los que se le oponían: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Toda mi vida es pública, es transparente. Tanto es así que, ven, ¿quién es el primero en tirar la primera piedra? Un ministerio visible, por lo tanto, entonces requiere también un carácter responsable por aquellos que lo desempeñan. Ahora, además, esto es una protección para todos. Fíjate lo que Pablo escribe en su primera carta a Timoteo. Contra un anciano, es decir, contra un pastor, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Fíjate si debe ser público su ministerio. Ante cualquier acusación que escuches contra un pastor en esta iglesia, debes preguntarte, la primera pregunta es: ¿alguien más sabe del tema? ¿Esto es conocido? ¿Él está entre vosotros? Y las acusaciones se han de fundamentar bien, entonces, ¿no? Es un ministerio público. Entonces, si a lo mejor al leer este texto, o quizá en la lectura que se ha hecho antes en Ezequiel 34, quizá estabas pensando: mira, está hablándole a los pastores esto es un problema de ellos, esto no va con nosotros. Nada de esto. Pablo, o Pedro en este caso, perdonad, exhorta a los ancianos a oídos de la congregación. Ellos han de ser responsables y a la vez la iglesia, cada miembro debe velar para que los pastores en ella se desenvuelvan en sus tareas de manera responsable y, como dice Hebreos capítulo 13, y lo puedan hacer con alegría también entre vosotros. Así que responsabilidad en un ministerio visible y evaluable es lo primero que debe encontrarse en el carácter de los pastores. En segundo lugar, humildad. Pedro sigue diciendo aquí, seguimos en el verso 1, yo anciano también con ellos. El gran apóstol Pedro. Y él simplemente se considera un anciano, un pastor más entre ellos. No hay jerarquía. Yo anciano con ellos. Jesús le dio este mismo encargo, esta misma tarea en Juan capítulo 21. Apacienta mis ovejas. Pedro se pone a la par, al mismo nivel que el resto de ancianos. Y es desde esa posición que les habla, que les exhorta. Fíjate las palabras: os ruego. ¿No les está imponiendo esto? Se está poniendo al lado de ellos y les está rogando. Y la actitud de Pedro aquí nos deja el camino marcado por el que deben transitar todos los que ejercen el cargo de pastor. Es el camino de la humildad. Es el camino del que no se estima a sí mismo por encima de los demás. Es el camino de Cristo, al fin y al cabo, ¿no? El que, siendo igual a Dios, no se estimó a sí mismo, sino que se humilló por nosotros. Mira lo que escribe el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, como preferentes a él mismo. Y acaba diciendo en el verso 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Humildad es el segundo aspecto que debe encontrarse en el carácter de estos pastores modelados por Cristo. En tercer lugar, coherencia. Pedro no solo es compañero de vocación de esos ancianos, sino que también es compañero de sufrimientos. Él dice, y yo testigo de los padecimientos de Cristo. Como todos esos ancianos, también Pedro puede dar testimonio de Cristo y del sufrimiento por su causa. Pedro sabe muy bien de lo que está hablando. Él es, o tiene toda la autoridad moral para decir lo que está diciendo, para exhortarnos, e incluso en medio de nuestro sufrimiento también.
Siguiendo las pisadas de Jesús, Pedro se convierte en un modelo de testimonio y de sufrimiento también para todos los ancianos, para todos los pastores. Y de esta misma manera el liderazgo, y especialmente el cargo de anciano, de pastor, debe servir como un modelo de testimonio, incluso si hace falta de sufrimiento delante de toda su congregación. Los ancianos, los pastores tienen que poder dirigirse a la congregación y decir lo mismo que dijo Jesús: si a mí me han hecho esto, esperadlo también vosotros. Porque son un ejemplo de vivir de manera coherente con la fe. Ellos se encuentran en primera línea de batalla. Pedro, Pablo, Jesús, todo el Nuevo Testamento nunca entiende de un liderazgo cómodo, sino de uno que asume los riesgos que hagan falta por el testimonio, una vida coherente. Y en tercer lugar, el tercer aspecto de este carácter es la confianza. Pedro no solo espera participar de los sufrimientos de Cristo, sino también dice de la gloria que será revelada. Y de esa misma manera también Cristo, en medio del sufrimiento, él hablaba ya de la gloria que iba a recibir, ¿verdad? Y esa es siempre la dinámica del Evangelio. Primero humillación, después gloria. El camino que lleva a la gloria es el que pasa por la cruz. Y eso sigue siendo una realidad. Ahora bien, Pedro nos dice que no debemos dejar de tener puesta nuestra vista en esa gloria que nos espera. ¿Ya participamos de Cristo? En esta misma carta habrá dicho que ya tenemos el Espíritu de gloria ahora mismo con nosotros, el Espíritu Santo, pero todavía no se ha manifestado todo lo que vamos a ser. Y debemos estimularnos unos a otros con esa realidad. Y especialmente los ancianos, los pastores, deben ser un modelo no solo de coherencia y de sufrir delante de la congregación por causa del testimonio, sino también un modelo de confianza, de esperanza de esa gloria que nos espera en medio de la congregación y que todos puedan verlo. Así que responsabilidad, humildad, coherencia y confianza, esos cuatro aspectos deben encontrarse en un carácter modelado por Cristo, en un sentido en cualquier creyente, ¿verdad? Pero lo que debe verse en cualquier creyente siempre es obligatorio también en los que ostentan el cargo de anciano y de pastor. El segundo punto que me gustaría destacar de este texto, después de hablar del carácter, es de un ministerio o un servicio modelado por Cristo. Y esto lo encontramos ahí en los versos del 2 al 4. Y ahí llegamos propiamente al contenido de esta exhortación y encontramos cómo Pedro nos da una de las mejores descripciones, tanto de la tarea de los ancianos como de la motivación que debe haber en ellos para llevar a cabo esta tarea. Comencemos viendo la tarea, y lo tenemos en los versos 2 y 3. ¿En qué consiste? Pues Pedro dice lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Pastorear, apacentar. Esa es la tarea principal de un anciano, que quiere decir dirigir, alimentar, cuidar a su congregación. El modelo por excelencia lo encontramos en aquel a quien Pedro llama aquí en el verso 4, el príncipe de los pastores, el pastor supremo, el ejemplo supremo. Jesús es el buen pastor que encontramos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Él reúne a las ovejas, Él conoce a todas, Él las lleva a los buenos pastos de su palabra, Él cuida a las débiles, Él protege el rebaño de falsos maestros, Él da su vida por ellas. Jesús es el modelo a seguir por todos los ancianos, por todos los pastores y también, por supuesto, por cada miembro de iglesia. Que nunca se diga aquello que dijo Caín de su hermano Abel, ¿verdad? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Y tanto que sí, por supuesto. Ahora, nota que habla aquí de la grey de Dios. La iglesia no es propiedad del pastor. El pastor no es el cabeza de la iglesia. La iglesia solo tiene una cabeza en el cielo y en la tierra. Y no está en Roma. Está a la diestra del Padre. Y se llama Jesucristo. Él dio su sangre por ella. La iglesia solo es propiedad de Dios. Mira lo que el apóstol Pablo dice a los ancianos de Éfeso. Esto lo tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí la palabra obispos, pastores, ancianos, no habla de ninguna jerarquía entre tres oficios, es exactamente el mismo cargo. Y os ha puesto, dice él, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Le pertenece a él. Sea anciano, pastor o no, no podemos tratar a la iglesia de cualquier manera, sin sufrir las consecuencias. Acabamos de leer un texto
bastante fuerte, ¿verdad? En Ezequiel capítulo 34, tendríamos uno paralelo, si lo quieres leer en casa, en Jeremías capítulo 23, y hablan duramente y especialmente se dirigen, aquí tiro piedras contra mi tejado, ¿verdad?, contra pastores irresponsables, que tratan de cualquier manera a la iglesia que el Señor ganó por su sangre. Ahora, si la tarea es pastorear, ¿cómo se tiene que llevar a cabo? Pues Pedro nos dice aquí la manera, dice cuidando de ella. Aquí tenemos una palabra que es, en griego es episcopeo, que es de donde extraemos la palabra obispo. De nuevo digo que estos oficios se refieren siempre a la misma persona, obispo, que quiere decir supervisor, o anciano, o pastor. Simplemente están mirando el mismo oficio desde diferentes ángulos, desde diferentes tareas. Cuidar significa aquí supervisar, pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para no malentender el significado, Pedro nos da aquí unas pautas de cómo los pastores deben supervisar y cómo no. Dice aquí en primer lugar, no por fuerza, sino voluntariamente. Estos días atrás escuchaba que se ha hecho un documento de estos que se hacen a veces de la vida de una persona, donde las cámaras le siguen 24 horas, sobre uno de los tenistas más vibrantes, ¿verdad?, de nuestro país actualmente, que es Carlos Alcaraz. Y en ese documento aparecen varios deportistas, entre ellos el gran Rafael Nadal, como no. Y él dice algo muy interesante, en un contexto que ahora no hace falta que entremos, y él dice que cuando en el tenis, que es un deporte que requiere grandes esfuerzos, sacrificios a esos niveles, pero podría aplicarse a cualquier deporte de élite, ¿no?, profesional, cuando el tenis empieza a ser para ti principalmente un gran sacrificio, entonces algo ya empieza a ir mal. Eso significa que la pasión se está perdiendo. Si solamente es para ti un sacrificio demasiado grande, eso empieza a pesar y significa que algo no está funcionando bien ahí, ¿verdad? ¿Cuánto más podríamos decir del ministerio, del servicio al Señor, verdad? Si la primera idea que te viene a la mente cuando piensas en servir al Señor, no solo como pastor y cualquier creyente, la vida cristiana en general es un servicio al Señor, la primera idea que viene a tu mente es ¡qué gran sacrificio! Algo no está funcionando bien, sobre todo a la luz del gran sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. Privilegio es la primera palabra, privilegio por dedicarnos a lo que nos dedicamos, por vivir para quien vivimos, no por fuerza, voluntariamente me entrego a ello. Pedro sigue diciendo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, que lo que tiene que motivar a los pastores no es la ganancia personal en cualquier sentido, sino la alegría de ver la obra de Dios prosperar en la vida de las personas, en la vida de la iglesia. Mira lo que dice Proverbios 27. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Eso no es una verdadera ganancia lo material, sino ver la obra de Dios prosperando en la vida de las personas, en la vida de aquellos a los que te dedicas. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con entusiasmo, con alegría. Y en tercer lugar, dice Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Parece ser que entre los ganaderos del primer siglo en el Medio Oriente, la costumbre era dirigir siempre el rebaño no desde atrás para guiar a las ovejas golpeándolas con el palo, sino desde delante, para que las ovejas siempre pudiesen ver al pastor y pudiesen seguir sus pasos. Y esto es muy interesante, ¿no? Es por eso que quizá Jesús dijo en Juan capítulo 10, en ese discurso del buen pastor, y cuando el pastor ha sacado fuera todas sus propias ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen. De la misma manera, los ancianos, los pastores, lideran no desde la coacción, no desde los golpes, no desde la imposición dura, sino desde el modelo primero, desde el ejemplo, poniéndose delante, ejemplos de la grey, ejemplos del rebaño. Y en este sentido, mira lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 7, que habla aquí de alguna manera también de la responsabilidad entonces de todo el rebaño, de toda la congregación en seguir. Dice Hebreos, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
seguid las enseñanzas que producen ese estilo de vida, que podéis ver por el ejemplo, porque está delante de vosotros, no detrás con palos, sino delante, guiando con el ejemplo, guiando como un modelo. Ahora, si hemos hablado de la tarea de los ancianos y de cómo ha de ser llevada a cabo y cómo no ha de ser llevada a cabo, Pedro también nos enseña aquí la gran motivación que hay detrás. Mira el verso 4, él dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La motivación más grande para un pastor es el gran pastor. Es el príncipe de los pastores, es la aparición del pastor supremo, como dice Pedro en el capítulo 2 de esa carta, del pastor y el obispo de vuestras almas. Aquel que no solo es el modelo de los pastores, sino que es el salvador de los pastores también. Es el salvador de todos los creyentes. Es aquel que dio su vida por nosotros, incluidos también los pastores. Es aquel a quien podemos atribuirle todas las maravillas, todas las delicias del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es ese pastor de pastores, ese pastor supremo que llevó una corona de humillación para darnos a nosotros un día una corona de gloria. Hay una recompensa esperando a pastores humildes y fieles, de la misma manera que para cada uno de los creyentes, humildes y fieles. Entonces, digamos, como Pablo le dice a los Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todo esto tiene que dar valor a todos, coraje a los pastores en primer lugar, pero también a toda la iglesia, que todo esto sirva para velar más y más por la congregación, pero también por el trabajo de los pastores, velar por ellos, por sus responsabilidades, por sus tareas. Mira lo que dice nuevamente Pablo en 1 de Tesalonicenses 5. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y acaba diciendo, tened paz entre vosotros. Esa relación entre rebaño y pastores, ¿verdad? Tened paz entre vosotros. Y así llegamos al último punto que quisiera destacar de este texto. Hemos hablado del carácter y del ministerio. Por último, hablamos de una congregación modelada por Cristo, y esto lo encontramos ahí en el verso 5. Ese va a ser el resultado más esperado. Pastores modelados por Cristo estimulan, impulsan una congregación modelada por Cristo. ¿Y cómo luce esta? ¿Cómo va a ser? Pues Pedro apunta a 3 direcciones respecto a nuestras relaciones, tanto la relación de la congregación hacia los ancianos, la relación entre los miembros y la relación de todos con Dios. Comienza hablando de la relación con los ancianos, dice ahí al comienzo del verso 5, igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos. Bueno, no falta discusión en torno al sentido de estas palabras, pero parece ser que aquí lo que está haciendo Pedro no se está dirigiendo al grupo de jóvenes de la iglesia, lo que está pensando es en toda la congregación, en contraste con la palabra ancianos. Que de hecho, dicho sea de paso, igual aquí no se cumple en mi caso, pero también era lo más típico que fuesen los de mayor edad. Sé que eso se correspondía con esa palabra. Y aquí parece que se está dirigiendo a toda la congregación bajo el título de jóvenes, en contraste con ancianos o más jóvenes respecto a ellos. Pero la exhortación en cualquier caso es clara. Dice aquí, estad sujetos a los ancianos. El tema de la sujeción, de la sumisión, aquí es un tema, una palabra clave, un tema preferido en toda la carta de Pedro. Es la mejor manera en la que reflejamos realmente el carácter de Cristo según él. Sumisión humilde. Eso aparece por toda la carta. De nuevo, viendo un texto en Hebreos capítulo 13, verso 17, dice así el autor, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Eso no serviría para nada, no ayudaría a nadie. Y esto implica muchísimas cosas, ¿verdad? Implica no murmurar en secreto contra ellos, tener palabras, compartir palabras de gracia y de ánimo con ellos, compartir el beneficio personal, incluso también que pueda ser el ministerio de la palabra de ellos. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, de todo beneficio al que le instruye. No es para regalarle los oídos, sino porque en eso es edificado, en eso es animado, en eso es corregido también, en eso pueden hacerlo mejor.
sostenerles, implica en todos los sentidos, materialmente, espiritualmente, instruyéndonos en casa, a los jóvenes, a los hijos también, en cuanto a esas dinámicas dentro de la congregación y respeto también debido al liderazgo. Pero claro, y esto es así como ocurre también en el hogar, en el matrimonio, como vemos otros textos también en el Nuevo Testamento, no le va a ser difícil a una congregación someterse a ese tipo de pastores que modelan el carácter de Cristo, ¿verdad? Eso va a ayudar. Son pastores humildes los que ayudan y estimulan e impulsan una congregación humilde. Pero recordemos también todo lo que Pedro está diciendo en esta carta, que siempre que habla de sujeción y de sumisión, el contexto es en un entorno hostil. Y esto es interesante tenerlo en cuenta. Pedro va a hablar en el capítulo 2 de la sumisión del creyente a un estado hostil, como era el de Nerón, a un amo hostil también, que no cuida a su siervo. Luego habla a un marido incluso hostil también. Siempre hay un contexto de hostilidad cuando se apremia al creyente a mostrar ese tipo de sujeción, ese tipo de carácter dócil y humilde. Y por supuesto, aquí eso también debería aplicarse a un liderazgo imperfecto, ¿no? Siempre que, por supuesto, en cualquiera de estos contextos no implique ir contra la palabra de Dios. De hecho, es una congregación dócil, sumisa, modelada por la humildad de Cristo también, que no solo va a estar obedeciendo a Dios de acuerdo a la palabra, sino es que va a ayudar mucho al perfeccionamiento de su liderazgo. Va a ayudar a que ese liderazgo pueda progresar cada vez mejor. Entonces, la relación de la congregación con sus ancianos. También vemos, en segundo lugar, la relación de la congregación los unos con los otros. Sigue diciendo Pedro, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Definitivamente, la sumisión, la sujeción es una de las características más distinguidas del creyente, según Pedro. O dicho de otra manera, no debemos permitir ningún espacio al orgullo en nuestras relaciones. Y esto no solamente se le llama a llevarlo a cabo, al liderazgo y concretamente a los pastores, sino aquí los unos a los otros. Quizá alguno puede estar pensando, sí, hombre, al liderazgo aún porque lo manda la palabra, pero a este que tengo aquí al lado, que empiece él primero, ¿no? No voy a agacharme a lavar sus pies nunca. ¿Qué imagen no es la que presenta Pedro en este texto? Dice, revestíos con humildad. ¿Sabes la idea que hay detrás de esa expresión? Ponte el delantal de esclavo. ¿Y en qué crees que Pedro está pensando? ¿En qué momento de su vida con Jesús? Ponerte ese delantal te distinguía del resto de hombres libres en una casa. Todo el mundo sabía quién eras. ¿Qué imagen crees que tenía Pedro en su cabeza? Sino la de Jesús, el Maestro, el Señor, arrodillándose, poniéndose la toalla de esclavo y lavando los pies de sus discípulos. Cuando yo no quiero servir al hermano, perdonarle o pedirle perdón, humillarme delante suyo, debo mirar a Jesús, lavando los pies de sus discípulos, para que ellos puedan sentarse a comer con los pies limpios, mientras los suyos no fueron lavados por nadie. Él los tenía sucios. Y mira más allá todavía de este cuadro. En aquel momento Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás. Y tanto que lo entendería solo unas horas más tarde. No viéndole lavar los pies a los discípulos, sino con todo su ser clavado en aquella cruz, llevando todas nuestras inmundicias, llevando todas nuestras suciedades, para que nosotros podamos sentarnos un día en la mesa de nuestro Padre Celestial, totalmente limpios. Si aquel que es el Hijo de Dios, el Señor del cielo y de la tierra, el Maestro de Israel, hizo esto, ¿no lo haremos nosotros también por nuestros hermanos? ¿Seremos más dignos nosotros que Él? Y por último nos habla de la relación de la congregación con Dios. Y así acaba este texto que hemos leído. Pedro nos deja con un proverbio. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De nuevo aquí vemos la dinámica del Evangelio. Jesús evidenció ese mismo principio. Él se humilló hasta la muerte, dice Filipenses 2, y Dios lo exaltó hasta el cielo. Y es el mismo principio que funciona para nosotros. Es en una iglesia humilde,
entre creyentes humildes, sumisos, donde hay margen para que la gracia de Dios actúe, crezca en nosotros, para que haya un crecimiento espiritual, para que pueda verse allí en medio el poder de Dios actuando en nosotros. Pero donde no hay humildad, entonces no hay margen. Solamente si hay líderes orgullosos, creyentes que quieren destacar todo el tiempo, donde no hay perdón mutuo, donde cada uno busca preferentemente su beneficio personal, donde hay jóvenes que no quieren someterse ni siquiera a sus propios padres en casa, en ese tipo de congregación no hay esperanza para nada, de ningún cambio, porque Dios está en contra de esa obra. Dios la resiste de manera activa, con iniciativa. Dios está frenándola y el brazo de Dios es todopoderoso. No va a avanzar. Ni un creyente así, ni una iglesia así. Dios la va a resistir para que no avance. ¿Qué ilustración tenemos de esto en Génesis capítulo 11 y capítulo 12? Ahí tenemos dos cuadros muy diferentes. En Génesis 11 se nos habla de la Torre de Babel, un monumento construido al orgullo humano que quería hacerse un nombre. ¿Y cómo acabó todo? Dios resiste esa obra y acabó totalmente destruida, quedó en nada. Babel se convirtió más bien en un lugar de confusión que de progreso humano. Ahora le das la vuelta a la página y tenemos el capítulo 12 y aquí encontramos que es Dios el que quiere comenzar un proyecto. Y llama a Abraham, quien humildemente se somete a Dios. ¿Y qué le dice Dios? Yo te daré un nombre. Yo engrandeceré tu nombre. Dios resiste a los soberbios y a los orgullosos, pero Dios va a dar más gracia al humilde. Nota, y esto nos damos cuenta también en el contexto de toda esta carta de Pedro, y lo vemos en toda la Biblia, especialmente se ilustra muy bien en el libro de los Hechos, que no son los problemas externos, no es la persecución externa la que se espera que vaya a paralizar la Iglesia, sino el orgullo dentro de sus filas, el pecado dentro de ella. No es la persecución la que paralizó el progreso de la Iglesia, tal como vemos en el libro de los Hechos, sino el pecado de Ananías y Safira. Y es interesante que en Hechos hay como un estribillo que se va repitiendo de diferentes maneras, que la Iglesia crecía, la palabra crecía, los discípulos se multiplicaban, y ocurre que justo en ese mismo capítulo, si no recuerdo mal, es Hechos capítulo 5, donde encontramos este episodio de Ananías y Safira, que hasta que no se resuelve ese problema no vuelve a aparecer ese estribillo. Y justo cuando se resuelve, entonces la palabra seguía siendo predicada y muchas personas se añadían a la Iglesia. Es interesante, ¿eh? La persecución no paralizó la Iglesia, de hecho la impulsó, pero el orgullo dentro de la propia congregación es lo que la paraliza. Si queremos una Iglesia llena de la gracia de Dios en todos los aspectos, tenemos que hacer fuera de la congregación cualquier muestra de orgullo y solo dar espacio para la humildad ante los ancianos, los unos con los otros y todos delante de Dios, porque Dios va a prosperar con su gracia una Iglesia así. Concluyo. La necesidad de una Iglesia modelada por Cristo no es solo lo que este mundo necesita, que por supuesto que sí, para conocer la salvación, es lo que necesitamos cada uno de nosotros también. Lo necesitamos urgentemente, imperiosamente, cada creyente, para renovar fuerzas, para ser restaurados, para sanar heridas también y para prepararnos mejor para la vida en medio de un mundo hostil. Y este proyecto, esa empresa va a comenzar necesariamente por un liderazgo y principalmente por unos pastores modelados por Cristo. Pero nota que todos tenemos responsabilidades en esto, los unos con los otros. Todos tenemos que ponernos ese delantal de siervos. Todos tenemos que revestirnos de humildad, la humildad que se muestra en el Evangelio de Jesús, porque Dios dará gracia a los humildes. Porque es ahí donde la gracia va a encontrar siempre el caldo de cultivo, la mejor tierra, para que crezca lo mejor entre nosotros. Y será allí también donde los creyentes, que somos forasteros en este mundo, nos vamos a encontrar como en casa. Vamos a encontrar aquí un hogar y el mundo va a poder ver reflejado en medio de nosotros esas dinámicas del Evangelio y el carácter de Cristo. Entonces, revistámonos con la humildad de Cristo. En Él, por medio del Espíritu Santo, a través de la oración, tenemos y encontramos todos los recursos que necesitamos para hacerlo y así crecer, como va a acabar diciendo Pedro en este capítulo,
en toda gracia, en toda gracia. Y podría ser que como parte del liderazgo, que como parte de la congregación, que como creyentes no hayamos cumplido muchas de estas enseñanzas, muchas de estas exhortaciones que este pasaje nos exhorta, pero en Cristo sigue habiendo hoy gracia para los humildes. En Él seguimos encontrando gracia perdonadora y gracia transformadora para cambiarnos. En Él somos perdonados y en Él podemos ser restaurados nuevamente, cada uno de nosotros y como congregación. Y quiero dirigirme también a ti hoy, si todavía estás aquí y sigues resistiendo a Cristo como el pastor de tu alma. Quédate con estas palabras: Dios resiste al orgulloso. De nuevo, su mano todopoderosa no va a dejar que florezca tu vida así. No va a prosperar, no vas a llegar muy lejos, ni en esta vida, ni en la eternidad. Pero nota esto de nuevo: Él da gracia a los humildes. Él da gracia al humilde. Él envió a su Hijo, a Jesucristo, el buen pastor, quien dio su vida por ovejas descarriadas, como tú y como yo. Él cargó toda nuestra rebeldía en la cruz. Él llevó todas nuestras suciedades. Reconoce hoy tu necesidad de Él, que necesitas que Él limpie toda tu suciedad también, limpie todo tu pecado, que Él te dirija a esos verdes pastos, que Él te dé esa vida eterna como el pastor de tu alma. El buen pastor te está llamando en el día de hoy también para que le sigas con toda su iglesia, con todo su rebaño. Confía tu vida hoy en sus manos. Confía tu vida hoy en las manos de ese buen pastor que fueron extendidas y fueron perforadas por amor a sus ovejas. Confía tu vida en esas manos de pastor que son fuertes, de las que nada ni nadie te podrá arrebatar jamás. Amén. Y únete en el día de hoy a su rebaño. Hazlo tu hogar. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que ya nos conforta y nos consuela, a la vez también nos exhorta, nos apremia, nos aprieta. Pero te damos gracias, Señor, porque hoy oímos este precioso evangelio, que tú das gracia al humilde. Señor, ayúdanos a revestirnos de humildad delante de ti y los unos con los otros también. Ayúdanos a mirar a Cristo, Señor, para que de esa manera seamos humillados y a la vez también levantados, Señor. Cristo nunca nos humilla, pero nunca nos degrada, nos levanta, pero nunca nos lleva a que nos ensanchemos con orgullo. Él nos pone justamente en el punto en el que debemos estar. Ayúdanos a mirarlo a Él en este día y comprender ese precioso evangelio en el cual Él ha sido humillado por nosotros, para que de esa manera también nosotros, Padre, nos humillemos delante de ti. Y también, Señor, pues nos vistamos con esas ropas de siervos los unos con los otros. Que podamos hacer de esa manera una congregación, desde el liderazgo hasta toda su membresía, que refleja ese carácter, ese ministerio, esa congregación que refleja a Cristo también. Y que de esa manera podamos pues servirnos como un verdadero hogar en esta tierra, hasta que juntos podamos llegar al hogar celestial también. Que esta iglesia sea un hogar, un refugio, un hospital e incluso también de restauración para peregrinos, para forasteros, que humildemente se acogen a Jesús y que quieren seguirle. Que de esa manera, Señor, podamos ser también no solo un hogar, sino de testimonio de todas las virtudes del Señor para las personas que están a nuestro alrededor. Y oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.